El ejército ruso ha estado aterrorizando Kharkov desde la mañana del 19 de enero. Hay muertos y heridos. Decenas de miles de usuarios se quedaron sin suministro eléctrico tras los ataques rusos en la región de Chernigov. El enemigo también atacó Odessa y sus alrededores. Parte de la ciudad está sin electricidad. Al principio ni siquiera entendimos qué había pasado, o fue un impacto o algo explotó, porque desde este lado solo se veía cómo la onda sacó el marco de la ventana, por la onda expansiva. Apostaron por el frío. El ejército enemigo esperaba aprovechar las heladas para avanzar en los sectores más activos del frente. ¿Ayudó esto a los ocupantes rusos? Las grandes pérdidas que han aumentado en el frente también están relacionadas, entre otras cosas, con el día de hoy, el clima. Siempre los rusos, recuerden, dicen que Ded Moroz les ayuda. Hoy Ded Moroz también ayuda a nuestras fuerzas de defensa porque el número de bajas, la cantidad de 200, está aumentando, incluso debido a las condiciones climáticas. Los polacos han recaudado más de 3 millones de zlotys para generadores destinados a Kiev tras los ataques masivos rusos contra el sector energético. El objetivo es adquirir 100 generadores, estaciones de carga, sacos de dormir y combustible. El ejército ruso ha estado aterrorizando Kharkov durante todo el día. Desde la mañana del 19 de enero, la ciudad ha sido bombardeada con lanzacohetes múltiples, atacada con Shaheds, misiles balísticos y bombas aéreas. Tras uno de los ataques con bombas aéreas guiadas en una zona residencial, una mujer perdió la vida. Otras 11 personas resultaron heridas y lesionadas. Más detalles en el reportaje de Natalia Belokudri. Alrededor de las 3 de la tarde se escucharon varias explosiones fuertes en Kharkov. Los ocupantes rusos atacaron una zona residencial de la ciudad con bombas aéreas guiadas. Apuntaron exclusivamente a casas antiguas y a civiles. Hubo 3 impactos. Fueron bombas KAP-250 en el distrito Slovitsky de la ciudad de Kharkov. Una bomba impactó en una casa particular. Lamentablemente quedó destruida hasta los cimientos. Muchísimas casas resultaron dañadas. Ahora nuestros servicios municipales están trabajando para cerrar los perímetros. Además, 3 casas particulares quedaron sin suministro de gas. La onda expansiva dañó más de 10 casas y dependencias residenciales. Este ya es el tercer ataque contra Kharkov en el día. Por la mañana, un dron de ataque cayó cerca de una vivienda. No hubo heridos. Unas horas después, las tropas rusas volvieron a bombardear la ciudad, esta vez con artillería de cohetes. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa atacaron una instalación de infraestructura crítica en Kharkov, según datos preliminares, con un sistema de lanzacohetes múltiple Tornado S. En el lugar del impacto continúan trabajando rescatistas, médicos y servicios municipales. También sigue la remoción de escombros y la búsqueda de personas bajo los restos de las casas destruidas. Las tropas rusas atacaron 5 instalaciones energéticas clave en la región de Chernigov. Decenas de miles de usuarios y cerca de un centenar de localidades quedaron sin suministro eléctrico, según informan las autoridades locales. Se registraron ataques con drones en 3 comunidades. Como resultado del ataque, una mujer de 45 años resultó herida. Ella se encuentra bajo supervisión médica. Una persona resultó herida a consecuencia de un ataque ruso con dron contra una vivienda en las afueras de Odessa. Durante la noche del 19 de enero, el ejército ruso atacó la región con drones de ataque. Además, los rusos bombardearon una instalación energética en la propia Odessa. Parte de la ciudad se encuentra sin electricidad. Más detalles sobre las consecuencias de este ataque en el reportaje de Ksenia Sitinska. En el suelo hay fragmentos de vidrio, trozos de paredes y restos de muebles. Así es como se ve el área cerca del edificio de varios pisos dañado por el ataque de un dron ruso. También resultaron gravemente dañados los autos estacionados cerca. Estábamos acostados. Voló, todo se cayó, bajaron, todo está roto, todo tirado por ahí. Nada nuevo, como ha sido en todas partes durante 4 años, así también aquí. El dron ruso se estrelló contra el piso 25, el más alto, y atravesó la pared. Los vecinos aseguran que durante la explosión no había nadie en el apartamento donde cayó el epicentro del impacto. Además de eso, también resultaron dañadas las viviendas del piso de abajo. Alrededor de la 1:30 de la noche, justo acabábamos de recibir la alarma. Seguimos en Telegram dónde y en qué dirección vuelan.
y esto ya lo escuchamos. Un sonido fuerte, como cuando cae un Shahed, y justo apareció de repente. Y escuchamos una explosión demasiado grande. Estábamos justo en casa y salimos corriendo a la calle en pantuflas, con la chaqueta, la llevamos con nosotros. Y después de eso bajamos al sótano, allí había muchísima gente. Y en el sótano, como se dice, pues esperamos hasta que dieran la señal de fin de alarma. Según la Fiscalía Regional de Odessa, como consecuencia del ataque ruso a un edificio residencial de varios pisos, resultó herida una persona. Se trata de un hombre de 33 años. Recibió atención médica. Al principio ni siquiera entendimos qué había pasado. No sabíamos si era un impacto directo o si algo había explotado, porque desde ese lado solo se veía cómo la onda expansiva había arrancado el marco de la ventana. Vivo en el piso 12, aquí, y cuando ocurrió la explosión, los vidrios salieron volando. Así fue por todo el edificio. Escuchábamos cómo caían todos esos vidrios, se desprendían como si fuera lluvia. Además, debido al ataque ruso en la noche del 19 de enero, una instalación energética resultó dañada. Más de 30.000 abonados se quedaron sin suministro eléctrico. El ejército ruso ataca las infraestructuras energéticas de la región de Odessa prácticamente a diario. Así, en la noche del 18 de enero también resultó dañada una instalación energética en el sur de la región de Odessa. Ucrania está transformando el sistema de defensa contra los Shaheds rusos. El proceso será encabezado por el ministro de Defensa Mikhail Fyodorov y el comandante de las Fuerzas Aéreas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Anatoly Krivonoshko. Así lo informó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tras la reunión dedicada a la estabilización del sistema energético y la protección de la infraestructura frente a los ataques rusos. Durante el encuentro también se discutieron los suministros de drones interceptores, así como la distribución de generadores adicionales y la formación de reservas de equipos en las regiones. La situación más difícil con el suministro eléctrico se mantiene en varias regiones, en particular en las de Kiev, Kharkov y Odessa. Los polacos han recaudado más de 3 millones de zlotys para generadores destinados a Kiev. Esto ocurrió después de los ataques masivos rusos contra el sector energético. El objetivo es adquirir 100 generadores, estaciones de carga, sacos de dormir y combustible. Los organizadores de la iniciativa hacen un llamado a seguir apoyando la recaudación, ya que por la noche la temperatura en la capital de Ucrania desciende hasta los menos 17 grados, y en ese momento la mayoría de los habitantes de Kiev se quedan sin luz y sin calefacción. Estamos llevando a cabo la recaudación con un objetivo claro y concreto: comprar y entregar 100 generadores en Kiev. Nuestro equipo salvará vidas. Gracias a los generadores será posible calentar los espacios donde se refugian personas mayores y niños. Permiten hervir agua. Cada dólar o euro nos acerca al envío de esta carga salvadora. Para nosotros es un gesto de apoyo y para ellos una oportunidad real de sobrevivir al invierno, del comunicado de los organizadores de la colecta voluntaria. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, agradeció a Polonia por la iniciativa Calor para Kiev. Según él, este tipo de apoyo es muy importante para todos los ucranianos, especialmente ahora, durante las temperaturas bajo cero. Y simplemente el incesante terror de misiles ruso. Kirilo Budanov anunció ayuda de Italia para la restauración del sistema energético ucraniano. Según el jefe de la oficina del presidente, a Ucrania llegará un lote de equipos de calefacción. Está destinado a las regiones más afectadas por el terror ruso. En el marco de la primera etapa se enviarán a Ucrania 78 calderas industriales con una capacidad total de 116,5 megavatios. Este equipo es necesario dadas las constantes ataques a nuestra infraestructura. La segunda etapa del apoyo está prevista para los próximos 6 meses. Durante este tiempo, Ucrania recibirá más de 300 calderas adicionales con una capacidad total de 806 megavatios. El equipo se enviará a las comunidades que actualmente sufren más los bombardeos enemigos. Kirill Budanov, jefe de la oficina. El mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky utiliza frecuentemente su canal oficial en la plataforma Telegram para emitir comunicados importantes, compartiendo actualizaciones constantes sobre la situación del país y manteniendo un contacto directo con todos sus ciudadanos durante este periodo de conflicto.
Zelensky y Fedorov también discutieron una auditoría de los suministros de armas y el lanzamiento de un análisis operativo de cada ataque militar ruso. Continúa la auditoría de los envíos de armas y equipos necesarios. Tropas. Se deberá garantizar el número de drones por cada brigada de combate. Seguimos desarrollando un sistema de control tecnológico sobre el campo de batalla y la destrucción real del ocupante. La tarea de implementar herramientas para el análisis más rápido de cada ataque enemigo y cada operación de combate, gracias a todos los que brindan las soluciones más avanzadas al ejército ucraniano. Imaginemos la siguiente solución. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, Telegram. El Servicio de Seguridad de Ucrania capturó a un ciudadano ruso que participó en la ejecución de prisioneros de guerra ucranianos en octubre del año pasado en la región de Kursk. Así lo informó Volodymyr Zelensky tras una reunión con la alta dirección del SBU. El presidente también acordó con ellos nuevas operaciones de combate. Y según el jefe de Estado, los servicios especiales ucranianos continúan trabajando sistemáticamente para proteger al país y llevar a los criminales de guerra ante la justicia, además de contrarrestar activamente el sabotaje ruso en la retaguardia y llevar a cabo una transformación interna para fortalecer las capacidades estatales. Los nuevos drones rusos Geran 5 pueden recorrer casi 1.000 kilómetros. Así lo informa la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Los especialistas han publicado un perfil técnico exhaustivo de este dron de ataque. Con un peso de despegue de 850 kilogramos, es capaz de alcanzar una velocidad de hasta 600 kilómetros por hora. Su maniobrabilidad y la capacidad de ascender hasta 6 kilómetros de altura se deben a un motor turborreactor chino. El análisis de otros detalles confirmó que la mayoría de los sistemas de navegación y control de vuelo son idénticos a las versiones anteriores del Geran. Y a pesar de los intentos de los rusos de presentar el dron como un superdesarrollo propio, la inteligencia ucraniana descubrió allí componentes electrónicos clave provenientes de China, Estados Unidos de América y también de Alemania. Desde el comienzo del día se han producido 79 enfrentamientos en el frente, así lo informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El mayor número de asaltos rusos se ha registrado en la zona de Pokrovsk y Guliápole. Más detalles sobre la situación en el frente a continuación. Las tropas rusas continúan concentrando armamento y municiones para reforzarse en las direcciones de Sumy y Kharkov. Agentes del movimiento partisano Atesh identificaron la ruta logística de entrega de armas y municiones desde la región de Volgogrado para el grupo Sever. La carga militar fue transportada por ferrocarril y luego distribuida en camiones para continuar su trayecto. Los miembros de la resistencia registraron las coordenadas de las columnas y transmitieron la información a las fuerzas de defensa de Ucrania. Hoy, el enemigo intenta crear focos de tensión también en nuestra zona fronteriza. En consecuencia, hablamos de la región de Sumy, hablamos de la región de Kharkov, y los ejemplos que podemos citar donde los grupos de asalto rusos intentaron cruzar la frontera estatal y llevar a cabo acciones de combate activas, realmente los estamos observando hoy en dos direcciones del frente en Slobodanshchina, y en consecuencia estos son intentos de desviar nuestros recursos, nuestras fuerzas de aquellas direcciones prioritarias donde las fuerzas hostiles que se encuentran frente a nosotros están lanzando una serie de ofensivas coordinadas y ataques constantes con una intensidad sin precedentes, demostrando una proactividad extrema en cada uno de sus movimientos tácticos sobre el terreno de combate, buscando debilitar nuestras defensas mediante una presión incesante y maniobras altamente agresivas en todos los frentes de batalla de manera continua y muy persistente. Al mismo tiempo, los operadores de la compañía de drones de ataque Strix trabajan de manera precisa contra los invasores en la propia región de Kharkov. Así, en las últimas 24 horas, los pilotos lograron alcanzar varios tanques rusos, detectar y destruir 5 refugios enemigos junto con el personal que se ocultaba allí. Mientras tanto, en la dirección de Limán, el ejército ruso atacó posiciones ucranianas en las zonas de los asentamientos de Novoselovka, Shandrigolovo, Kolodiasy y Zareshnoe. Cerca de Konstantinovka, el enemigo realizó operaciones de asalto cerca de Yablonovka, Rusiny Yar y también en dirección a Konstantinovka y Novopavlovka.
Y en el sector Pokrovsky del frente, los invasores rusos intentaron hacer retroceder a las fuerzas de defensa ucranianas, cerca de Nikonorovka, Rodinsky, Mirnograd, Kotlin y en dirección sucursales. Estas pérdidas están interconectadas, incluso hoy en día. Clima. Los rusos siempre recuerdan que dicen que Papá Noel les ayuda, pero hoy Papá Noel también está ayudando a nuestras fuerzas de defensa porque el nivel de los 200, el número de 200, está aumentando, incluidas las condiciones climáticas. No pueden evacuar a todos y realmente no quieren hacerlo. Los rusos están concentrando reservas cerca de Pokrovsk e intentan romper la defensa de las tropas ucranianas. Así lo informó el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi. Según él, diariamente en la zona de Pokrovsk y Mirnograd se registra la mayor cantidad de enfrentamientos armados. Según el comandante en jefe, la tarea principal de las fuerzas de defensa es fortalecer la defensa y garantizar una logística ininterrumpida. Se presta especial atención a la destrucción efectiva de los grupos de asalto rusos y a la coordinación de acciones entre las unidades. Syrskyi ordenó reforzar el apoyo a las tropas, incluso mediante el uso de drones. Durante un viaje de trabajo en esta dirección, trabajó con los órganos de mando militar y los comandantes de las unidades directamente en el terreno. El enemigo intenta aumentar la presión, traslada reservas hacia Pokrovsk y busca oportunidades para romper nuestra defensa tanto mediante asaltos masivos caóticos como a través de avances encubiertos, con pequeños grupos de infantería. En tales condiciones, la organización de la defensa requiere información completa, decisiones flexibles y cálculos precisos. Oleksandr Syrskyi, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Facebook. Al mismo tiempo, los soldados del 7º Cuerpo de Tropas de Asalto Aerotransportadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania señalan que los invasores intentan irrumpir en Pokrovsk desde el norte, en la parte de la ciudad que está bajo control de las Fuerzas de Defensa de Ucrania. Desde principios de diciembre, durante los asaltos activos, la reserva rusa, concretamente la unidad de la 76ª División Aerotransportada de Asalto de Pskov, ha sufrido pérdidas considerables. Solo en los últimos días, los combatientes de la 7ª División Aerotransportada eliminaron a casi 400 rusos, cerca de un centenar de vehículos, varias decenas de cañones y sistemas de artillería autopropulsada, así como 1.500 drones de ataque. Y las fuerzas especiales Alfa del SBU destruyeron el año pasado sistemas de defensa antiaérea rusos por un valor de unos $4.000 millones. Los ataques de largo alcance causaron graves daños a elementos clave del sistema de defensa antiaérea del ejército ruso. Fueron destruidos los sistemas de misiles antiaéreos Buk, Pantsir y Tor. Además, resultaron gravemente dañadas las estaciones de radar y los sistemas de guiado. En el servicio de seguridad están convencidos de que esto permitió despejar corredores en la defensa antiaérea multicapa del enemigo para otros ataques. Y en las últimas 24 horas, las fuerzas de defensa de Ucrania eliminaron a otros 1.020 ocupantes rusos. De este modo, las pérdidas totales de combate del ejército ruso en Ucrania ya superan las 1.227.000 personas. Además, fueron destruidos 2 tanques, 3 vehículos blindados, 39 piezas de artillería, un sistema de lanzacohetes múltiple, así como más de 170 unidades de vehículos y equipos especiales rusos. Seguir ayudando militarmente a Ucrania y reforzar las industrias de defensa europeas fueron temas que discutió Oleksandr Syrskyi con la coalición. En la reunión online con la OTAN, la UE, Reino Unido y Francia, se abordó la participación de socios en las garantías de seguridad internacionales para Ucrania. Nuestra siguiente historia trata sobre un veterano de la guerra de Rusia contra Ucrania. Con su propio ejemplo, muestra lo importante que es no perder la fortaleza de espíritu y seguir adelante con la vida. Perdió ambas piernas en la guerra y medio año después se puso prótesis y aprendió a caminar de nuevo. Ahora, con su ejemplo, motiva a los militares que están en rehabilitación en el hospital tras sufrir heridas graves. Más detalles en el reportaje de nuestros corresponsales. ¿De dónde eres? ¿De qué brigada? ¿La 59ª? 90 años. Cada mañana, Almaz comienza su día recorriendo las salas de reanimación y conversando con los soldados heridos.
Conoce sus historias y ellos le cuentan la suya. Todo va a estar bien. Yo mismo estuve aquí en esta sala hace 2 años. Me trajeron aquí desde Bakhmut, y desde aquí ya fui a Kiev. Leópolis, Truskavets, a todos lados. Defender el país, Almaz se ofreció como voluntario el segundo día de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania. Fue infante en la 93 Brigada Kholodny Yar. Junto a sus compañeros, primero lucharon en la región de Yarkov y luego en la de Donetsk. Pasó por Sloviansk, Soledar, Chasiv Yar. En Bakhmut, en enero de 2023, recibió una herida grave. Había un edificio de 5 pisos allí y en ese momento el primer RPG pasó de largo, pero el segundo fue directo a las piernas de inmediato. Bueno, sentí que ya no podía ponerme de pie. Sus compañeros ayudaron a sacar a Almaz hasta los médicos. No lograron salvarle las piernas al hombre. Se sometió a 18 operaciones y medio año después volvió a aprender a caminar. Dice que al principio estaba desesperado, no entendía cómo seguir viviendo. En ese momento las reuniones con los paralímpicos le ayudaron mucho. Ellos venían a las habitaciones de los soldados heridos y compartían con ellos su experiencia. Simplemente conversábamos, así como yo ahora. Hola, hola, yo también participo. Nos sentamos. Uno frente al otro y hablábamos. Por lo general había muchos así. A través del apoyo, uno a uno, a través del apoyo construimos a una nueva persona. A pesar de que ya ha pasado por todos esos miedos y horrores, es decir, una persona indestructible, y cada soldado ucraniano es indestructible, porque todos nos apoyamos mutuamente. En el pasado, Almaz fue liquidador del accidente en la central nuclear de Chernóbil. Ahora es mentor y rehabilitador para militares tras heridas graves. En 2024, invitaron a Almaz a convertirse en embajador del proyecto de apoyo a veteranos Titan UA. Fue entonces cuando empezó a visitar el hospital y ayudar a los militares. 4 meses después, le ofrecieron trabajar como representante del movimiento de veteranos en el hospital. Y no se arrepintieron. Almaz encuentra el enfoque adecuado para cada uno. Ellos ven que soy igual que ellos. Ellos ven que soy igual que ellos. Ven a un igual entre iguales. Ese es el principio de mi comunidad. Titanes UA. No cualquier civil se acercará a un militar. Y empezará a contarle algo. Y él no lo entenderá. Pero cuando yo hablo, así es como debe hacerse. Puedo hablarles de manera dura, decirles ay, 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 y él me entenderá. Almaz no lo oculta, caminar con 2 prótesis no es fácil. Es necesario mantener la forma física todos los días. Y eso es lo que él enseña a sus compañeros heridos. La fuerza de espíritu se te da. La cultivas desde la infancia. O la tienes o no la tienes. Durante su trabajo en el hospital, Almaz ha ayudado a decenas de combatientes a creer en sí mismos. Dice que comunicarse con los heridos también le ayuda a él mismo, le da fuerzas para vivir y lo motiva a seguir trabajando. En España, debido a una catástrofe ferroviaria en Andalucía, murieron 40 personas. Más de 70 personas fueron hospitalizadas. La noche del domingo, varios vagones de un tren de pasajeros que se dirigía a Madrid se salieron de las vías y bloquearon la línea adyacente, en la que chocaron con un tren de pasajeros que venía en sentido contrario. Varios vagones cayeron por un terraplén de 4 metros, lo que dificulta el acceso al lugar del accidente. El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, calificó el accidente de extremadamente extraño y precisó que ocurrió en un tramo recto que había sido reparado en mayo. Teniendo en cuenta la magnitud de la catástrofe, el primer ministro Pedro Sánchez canceló su viaje al Foro Económico Mundial en Davos. En su lugar, el lunes por la mañana, el primer ministro español visitó la zona del desastre ferroviario. Llegaremos a la verdad, encontraremos la respuesta. Y cuando esa respuesta sobre el origen y las causas de esta tragedia se conozca con absoluta transparencia y absoluta claridad, de otra manera no es posible, la haremos pública. Considero que hoy es un día de luto para toda España, para todo nuestro país. Si nuestros pensamientos están con alguien, es con las víctimas y sus familias, a quienes queremos expresar nuestro pésame. El luto oficial de 2 días, que comenzará hoy a la medianoche y se prolongará hasta
justo en el momento preciso en que las manecillas del reloj marcan el punto exacto de las 12 en punto, marcando así el final definitivo de la jornada del jueves y dando el inicio formal a la madrugada del viernes, es decir, exactamente cuando llegamos al punto culminante de la medianoche del jueves para dar paso al nuevo día que comienza. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania informó que, por el momento, no hay información sobre ucranianos que pudieran haber resultado afectados en la catástrofe ferroviaria en España. Las ventas de teléfonos inteligentes en Rusia cayeron en una cuarta parte en 2025. Así lo demuestran los datos de los distribuidores. Los rusos finalmente han pasado a un modo de estricta economía. Sin embargo, esto está lejos de ser así para el círculo más cercano a Putin. Incluso las decisiones del Banco Central sobre el aumento de la tasa clave de los depósitos bancarios se han convertido en una fuente de enriquecimiento. Más detalles sobre esto en el reportaje. Funcionarios del Kremlin, diputados, senadores, directivos de empresas estatales y miembros de sus familias ganaron 1.000 millones de rublos solo con los intereses de los depósitos bancarios, que aumentaron drásticamente después de la decisión del Banco Central de aumentar el tipo de interés clave. Por ejemplo, según la publicación Historias Importantes, el jefe de Rosneft, Igor Sechin, recibió casi 4.800 millones de rublos en ingresos. Sin embargo, los depósitos bancarios están lejos de ser todos los activos, Sechin. En 2022, la revista estadounidense Forbes estimó su fortuna en $800 millones. El colega de Sechin, el presidente del Consejo de Administración de Gazprom, Alexei Miller, ganó casi 4.570 millones de rublos en intereses. Para comparar, el gobierno destinó 4.800 millones de rublos del Fondo de Reserva a pagos sociales adicionales para pensionistas desempleados en 19 regiones de Rusia. El gobierno planea asignar 1.000 millones de rublos para apoyar a los beneficiarios dentro del programa de gasificación social en el año 2026. Cabe destacar que la economía rusa ya está entrando en la fase de los llamados créditos caros, según informa el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania. Esto significa un periodo prolongado de altas tasas de interés en los préstamos. El alto costo de los créditos obliga a las empresas a renunciar a la planificación a largo plazo, recortar inversiones y controlar estrictamente los fondos circulantes. La política fiscal también asesta un golpe adicional. Desde el 1 de enero, en Rusia está en vigor una tasa de IVA aumentada al 22%. Esto complica los pagos con los contratistas, aumenta los riesgos de disputas fiscales y refuerza la carga administrativa, lo que resulta especialmente doloroso para las pequeñas y medianas empresas en condiciones de economía de guerra. Las complicaciones serán especialmente notables en 1926 porque en Rusia han aumentado los impuestos y ahora el Estado también reclamará una parte de esa diferencia entre la inflación y la tasa de interés de los créditos porque ellos han aumentado el IVA, lo que afecta, prácticamente a todos los grandes prestatarios en Rusia. No hubo que esperar mucho para ver los resultados de la nueva política económica del Kremlin. Como escribe la revista Times, los promotores inmobiliarios rusos aumentaron drásticamente el volumen de créditos morosos para noviembre de 2025. Este alcanzó casi los 280.000 millones de rublos, lo que supone un 27% más que el año anterior. Al mismo tiempo, el volumen total de créditos otorgados para la construcción superó aproximadamente los 5 billones de rublos. En un año creció otro 10%. El deterioro de la disciplina de pago está relacionado con la alta tasa clave del Banco Central, que ha incrementado el costo de los créditos para los desarrolladores y al mismo tiempo ha enfriado la demanda de viviendas nuevas. Debido a esto, se redujo el flujo de efectivo proveniente de las ventas, del cual las empresas pagan los intereses y amortizan el capital principal. En este momento, las tasas de mercado y los programas preferenciales están disponibles solo para un número limitado de compradores, según una publicación de The Moscow Times. Una situación similar es característica de muchos sectores de la economía rusa. Según datos de The Moscow Times, las ventas de teléfonos inteligentes en Rusia se redujeron entre un 19 y un 25% en términos interanuales. En 2025, en el país se vendieron 24 millones de teléfonos inteligentes por un valor de 588.000 millones de rublos. Para comparar, un año antes se vendieron casi 30 millones de dispositivos por 720.000 millones. La razón de la caída es la situación económica.
Los rusos compran nuevos teléfonos inteligentes solo por necesidad, la mayoría de las veces cuando los antiguos se averían. En este contexto, el formato de intercambio, trade-in, ha crecido drásticamente, permitiendo obtener un descuento al entregar el teléfono antiguo al comprar uno nuevo. En 2025, la cantidad de dispositivos entregados aumentó en un 292%. La disminución en las ventas de teléfonos inteligentes se produjo en el contexto de una reducción general en la compra de productos electrónicos. Un teléfono, con un precio de alrededor de 24.000 rublos, sigue siendo una compra importante dado el nivel actual de inflación y la alta tasa de los créditos al consumo, según una publicación de The Moscow Times. En Rusia, en 2026, los precios están subiendo prácticamente en todo, incluidos los alimentos. En una de las tiendas de la región de Orenburg apareció en la caja un cartel con una fotografía de Putin desenfocada y con un llamado a agradecerle por el aumento de precios. Miembros de la organización ultraderechista Comunidad Rusa exigieron al vendedor que retirara el cartel, amenazando con un proceso penal por insultar a las autoridades. En la fotografía aparece Putin, Vladimir Vladimirovich. Tras la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, el país agresor se enfrentó a sanciones y a un sobrecalentamiento debido a la reorientación hacia las necesidades del complejo militar industrial. A pesar de las afirmaciones de Putin sobre los beneficios de las restricciones y las perspectivas de sustitución de importaciones, los sectores clave no se han recuperado, y no hay esperanzas de normalización. Así, debido al fracaso en la producción de nuevos aviones de pasajeros en 2026 a 2027, las aerolíneas rusas tendrán que volver a poner en funcionamiento aviones antiguos, según informaron en Rostec. Se trata de 12 aeronaves Tu-204-214 que serán sacadas del almacenamiento. Un AN-148-2 y el 96, que planean utilizar para el transporte de pasajeros. En Rusia también esperan restaurar un Boeing 747 previamente almacenado. Según fuentes de la corporación estatal, su reconstrucción para las aerolíneas rusas podría realizarse en Irán.